Bienvenidos a Sin Límites en esta edición del martes 27 de marzo del 2018. Tercer programa de Sin Límites edición 2018. Hoy vamos a tener, como siempre, el comentario de la semana, pero después vamos a hablar de zona franca. Vamos a hablar con el contador Hugo Marcelo Fiat de este tema. Vamos a tratar de explicárselo en un idioma fácil, sencillo, lo que, bueno, muchos no entendemos bien. ¿Qué son las zonas francas? ¿Qué es lo que se puede obtener de esto en Jujuy? ¿Cuáles son las características de estas dos recientemente aprobadas? Eso vamos a tratar de explicárselo en el desarrollo de este programa. Hacemos la primera pausa, presentamos anunciante. Cuando volvamos, vamos a estar con el comentario de la semana. Pero amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Semana difícil, realmente. El tema Alexis Mamani, que nos consternó a todos, que complicó todo, donde, bueno, la madre Natalia López finalmente se autoinculpó y terminó no declarando, ¿no? Cambió de abogado, ahora tiene una defensora oficial, ahora designó un nuevo abogado. La realidad es que es fundamental averiguar qué pasó, cuál fue la causa por el cual, ¿no es cierto?, murió Alexis Mamani. ¿Por qué la causa? Porque en función de esto creo que va a ayudar mucho a tratar de dilucidar toda esta cantidad de denuncias cruzadas que existen, ¿no? Respecto a los abusos, supuestos abusos que era sometido también Alexis y su hermano de 7 años de edad. Y esto puede ser fundamental, digamos, porque si la causa por el cual asesinaron a Alexis tiene que ver para que no hable en la Cámara Gesell, bueno, ¿qué es lo que tenía que decir Alexis? Esto es fundamental también para direccionar hacia dónde va. Hoy estamos llenos de denuncias cruzadas, dos grupos que están perfectamente divididos en la familia de Alexis Mamani, que entre ellos, ¿no es cierto?, se acusan mutuamente. Algunos hablan de la pareja de la abuela, otros hablan de una supuesta pareja de la madre. La realidad es que hoy son todos sospechosos. La criatura con vida, el hermano mayor, está en manos de vecinos, digamos, que lo están protegiendo. Desde la justicia, ¿no es cierto?, no quieren tenerlo en un lado ni en otro. Pero yo quiero quedarme en la reflexión con un tema. Y me impactó mucho escucharlo al doctor Alejandro Bossati, que más allá de verlo con los hombros caídos como estábamos todos, ¿no?, porque hay que trabajar en casos como estos que impactan tanto. A nosotros mismos del periodismo llegamos a la casa y no podíamos conciliar el sueño ese día. Fue un día realmente durísimo, la verdad. Pero lo escuché abatido, lo escuché decir que estar superado, digamos, por lo que pasa. Y claro que es una problemática que nos supera, ¿no? Es como que estamos llenos de estos casos. Me acuerdo que dijo en un momento dado: ¿y qué quieren que hagamos? No soy Dios, no soy quien para saberlo. ¿Qué quieren que hagamos? Dejemos de hacer una Cámara Gesell para hacer esta. Estaba prevista para tal día, no vino. Estaba prevista luego para otro día. Lo vi como superado. Y la pregunta que nos hacemos todos es: ¿y qué respuesta está en condiciones el Estado de dar cuando pasan estas cosas? Y nos damos cuenta que la respuesta es mínima, que está llena de falencias, que está llena de complicaciones. Sucede en estos casos. Sucede en los casos de violencia familiar, sucede en los casos donde la droga, lamentablemente, nos está llevando por delante a toda la familia, ¿no? Por ahí vemos el peregrinar de las madres del Paco que no saben cómo salir a enfrentar este tipo de situación que lamentablemente nos supera absolutamente. ¿Qué tiene el Estado para luchar contra esto? Y parece ser que es muy poco lo que tiene el Estado. La fuerza que tiene el Estado para avanzar sobre esto es prácticamente mínima, y esto creo que es lo que más también tiene que preocuparnos. Hoy hay un tema que es la situación de Alexis Mamani, ha puesto sobre el tapete la situación de muchísima gente, nos ha impactado a todos como sociedad, nos ha interpelado a todos, decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tenemos en esto? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué capacidad de reacción tenemos? ¿Hay responsabilidades de esto? Bueno, toda una situación que la ha abierto el debate de la muerte, la trágica muerte de Alexis Mamani, que esperamos sinceramente que se pueda dilucidar en el corto plazo. También fue una semana dura en el tema educativo, el cierre de los CEIJA, ¿no? Los CEIJA IDEAR, este tema de las instalaciones de los CEIJA que están en 4 lugares distintos, que lamentablemente, ¿no es cierto?, se ha resuelto el cierre de los mismos, en Palpalá, en La Quiaca, en San Pedro, en la capital. Y la realidad es que más allá del hecho de entender o interpretar lo que le puede llegar a suceder a los 300 alumnos que se dicen que había en el mismo, la realidad es que más allá de este hecho en particular hay una situación que es absolutamente clara. Son instituciones irregulares que vienen siendo intimadas permanentemente por el Estado para que entren en caja y no lo hacen,
que inscriben gente fuera de la edad que tienen que inscribirla, que no tienen las actas al día, que no entregan los títulos a quienes han egresado, que andan peregrinando, que son carreras que se estructuran curricularmente para 3 años y algunas se las dan en 1 año, que no se cumplen ni mínimamente con esto, no están reconocidas dentro del marco de los planes educativos como para insertarla en la enseñanza oficial. Entonces suceden este tipo de cosas. Cuando el vaso rebalse, se toman decisiones tan duras como esta, es donde decís, bueno, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede tomar una decisión así? Dejan gente en la calle, chicos sin nada. Ahora, de los 2 años previos de intimaciones, de forzar, de tratar de recuperarla, de que entre en el marco de la regularidad, no se hace nada. Pasó con el Verbum Day, ustedes recordarán al inicio del año que viene, y hoy hablamos de esto. Es como que todos los años tenemos que lidiar con algo. ¿La realidad cuál es? La educación está en una crisis. Se han ideado este tipo de cosas, como los planes fines también, ¿no? Que eran para hechos determinados, para situaciones especiales, y se terminan transformando en regulares, producto de vaya a saber qué necesidad. ¿Tiene sentido seguir avanzando con esto y sacar chicos del nivel educativo que después les cuesta insertarse en lo otro? Bueno, tiene que tener un marco de regularidad. Hoy el Estado tiene que salir a buscar, dar una respuesta, está convocando a los chicos de lidiar para llevarlo a la educación privada, a la educación pública, para ver cómo insertarlo, pero la realidad es que continuar con estas situaciones irregulares no podía seguir siendo. Había que tomar a veces una decisión tan dolorosa como esta y empezar a hacerse cargo. No es solamente responsabilidad del Estado. También le digo a los chicos que hay que preguntarle a los directivos de estas instituciones por qué se ha llegado hasta acá. ¿Por qué no dieron respuesta a lo que tenían que dar? ¿Por qué no se encuadraron? ¿Por qué no emprolijaron lo que se tenía que emprolijar? Se llegan a situaciones límite, bueno, hoy hay que discutir, pero discutir analizando a todos los integrantes de la problemática que ha hecho cada uno para que esta situación haya llegado a donde ha llegado. Más de 50 docentes, 17 o 15 personal administrativo, 300 alumnos, bueno, todo esto están hoy insertos en un problema, hay que buscarle una solución, la solución es entre todos, pero hay que distribuir bien de quiénes son las responsabilidades. No todo es responsabilidad del Ministerio de Educación, a veces se llega a esto después de muchísimas intimaciones. También en la semana que pasó se tomó estado público de una resolución que es del mes de diciembre, porque se conoció ahora, y que tiene que ver con materia judicial. Tiene que ver con el caso Inver. A ver, ¿qué es el caso Inver? Todos recordarán, porque ha sido lo que más estrépito ha tenido, las escuchas telefónicas, donde el doctor Marcelo Baigorria supuestamente, ¿no es cierto?, estaba llevando adelante una acción coactiva contra un empresario, pidiéndole plata para hacer desaparecer algunos expedientes. Bueno, esto es lo que todo el mundo habló, digamos, y fue la comidilla, lo que circuló por todos lados. Ahora, la base de esto eran 4 expedientes de obras que tenían que ver con enripiado, con trabajo en algunas calles en Villa San Martín, y que fueron las de motivo de análisis. Uno de esos expedientes llegó desde el Ministerio de Infraestructura con dictámenes, ¿no es cierto?, de profesionales que decían, bueno, que las obras no estaban hechas, llegó a Fiscalía de Estado las elevó a la Oficina Anticorrupción para ese análisis, eso llegó en el mes de abril del año 2016. Bueno, esto es lo que finalmente, en el mes de diciembre, específicamente, creo que fue el 12 de diciembre, hubo un dictamen de la Oficina Anticorrupción firmado por el doctor Millón Quintana, donde determinaba de que no se podía decir que la obra no haya sido hecha. O sea, en una palabra, lo que decía que no había ninguna causa de acción penal, ¿sí? Si le tenía que dar similitud era como el no positivo de Cobo, ¿se acuerda? No llegaba a decir la obra estaba hecha, pero sí lo decía de una manera donde, bueno, no se podía determinar que la obra no había sido hecha. Póngalo de una manera o de otra, pero la realidad es que instruía de ahí, ¿no es cierto?, a Fiscalía enviándole el expediente, donde hay un caso cerrado, digamos, ¿sí? Es más, en el acto resolutivo, en los artículos 1 y 2, aconseja hasta las sanciones administrativas, abrir un sumario administrativo a los profesionales que habían actuado en esto. Y esto ha terminado siendo un golpe político, si se quiere también, porque de repente el Estado había salido con la dirigencia política a hacer declaraciones de algo donde sinceramente hay que dejar a esto que actúe la justicia. Creo que lo mejor esto es hablar lo menos posible, tienen que accionar la justicia, cuando haya irregularidades se tiene que avanzar y tiene que haber dureza en avanzar con las irregularidades. Reitero, no tiene nada que ver este tema con lo otro, el tema de las escuchas telefónicas está siguiendo su curso en la justicia, ha sido elevado a juicio oral y público, se está esperando esto porque hay algunas recusaciones, pero en estos temas, y hay que ser mucho más estricto en este tema, el poder político tiene que hablar lo menos posible, tienen que hablar los jueces en esto, los fiscales son los que tienen que hablar, y tienen que hablar con la dureza necesaria, porque de repente es como que la sociedad se ve avasallada
por declaraciones o por hechos que le generan una inquietud muy grande y que después, cuando no se traducen en las correspondientes acciones en la justicia, empieza a haber la caída de la moral, digamos, ¿no? Porque hemos visto allanamientos durante las vacaciones de todo tipo, digamos, con movilizaciones, con patrulleros, con cientos de personas. Y claro, y uno empieza a preguntarse cuál es el destino de esto, qué es lo que pasa cuando no tiene el lógico correlato posterior con los fallos correspondientes, donde empieza este tipo de cosas. Lo hemos visto en el Instituto de Seguro de Jujuy. Recuerdo que se instaló en la comunidad la desaparición de 257 millones de pesos, ¿se acuerda? ¿Y en qué terminó todo esto? En nada. Se elevó a juicio oral y público 2 causas. Una era la construcción de la Quiaca y la otra era la de una prótesis de 3.000 que se facturó 30.000. La construcción de la Quiaca apareció el dictamen final que dice que la obra está encuadrada en la normativa, que se hizo, que estaba a valores de mercado. Hoy ese juicio oral y público en la nada, y se hablaba de 257 millones. Se hablaba de una matriz delictual en la salud de Jujuy. ¿Y en qué quedó? Por eso se ensucia mucha gente y después pasa este tipo de cosas. Hay que dejar que la justicia actúe. Realmente hay que dejar que la justicia actúe y vayan a fondo y exigir a la justicia que vaya a fondo como corresponde. Cuando la política mete la pata en esto, me parece que en el momento que entramos en un altísimo grado de confusión. También hubo novedades respecto del tema de Girsu, porque se conoció que el Banco Europeo de Inversión destinó 53.300.000 euros para la provincia de Jujuy para el desarrollo del plan Girsu. De esto, 11.300.000 son donación, digamos, o sea, son cifras no reintegrables. Los otros 42 millones es un crédito, ¿sí? Y tiene que ver con este abordaje integral, ¿no es cierto?, de Girsu, que esperamos todo que empiece a tener una dinámica distinta. Hoy es mucho más lo que está en los titulares que lo que se ve en la práctica, ¿no? Porque el jujeño cuando viene en la ruta mira hacia la derecha, en Palpalao, en Perico, los basurales a cielo abierto lamentablemente han ido creciendo. Hubo leyes interesantes que podían ser un muy buen motivo de recaudación para los municipios y que podría traer, ¿no es cierto?, la posibilidad de constituir fideicomiso y de tener la infraestructura necesaria para la recolección de residuos, como es la ley. En el marco de la ley se aprobó el cobro a través de la boleta de la luz, por ejemplo. Nadie paga la recolección de residuos en Jujuy. Se habla que no llega al 8% lo que se recauda en este concepto. Bueno, si se cobraba con la luz y el agua, iban a poder recaudar el 92, se decía, que es lo que se cobra de agua, por ejemplo. Entonces, de esta manera iba a haber buenos recursos para que los municipios se puedan equipar, puedan comprar camiones. Bueno, tampoco se avanzó en esto. Girsu viene atrasado, tiene una mora, y esto creo que puede llegar a ser el impulso definitivo para que un programa que es mucho más ambicioso, mucho más completo, digamos, y que tiene que ver con el abordaje directo de la disposición de residuos de 800.000 personas, que esto es lo que se espera, digamos, ¿no es cierto?, de cómo tratar los residuos sólidos urbanos en toda la provincia de Jujuy y cómo hacer para que cada zona tenga un abordaje adecuado para la disposición final. Bueno, esto es lo que se espera con esta noticia que también pasó en este fin de semana y que tiene que ver con este crédito tan difícil de lograr y que tanto se trabajó para obtenerlo. Bueno, hoy los recursos están, manos a las obras. También hubo en la semana mucho movimiento con la ley de despenalización del aborto. Tuvo que ver el domingo, porque el domingo fue el día justo del niño por nacer. Se dan muchas situaciones, ¿no? Porque también se da en esta Semana Santa. La Iglesia tuvo mucho que ver con la organización del día domingo, y va a tener mucho que ver de acá en más, porque ha llegado el momento de la discusión de un debate que empezó en el Congreso de la Nación, que empezó en una fecha que a mí personalmente, en un país tan cristiano como el nuestro, me pareció un despropósito iniciar este debate justo en la Semana Santa, pero está correcto, los tiempos legislativos son los tiempos legislativos. Ahora, empezó también, el domingo hubo un sector que salió a la calle masivamente, que salió también a decir que normalmente son sectores que están quietos, no son activistas, digamos, pero que va a haber una lucha activa también. La discusión del aborto también se va a dar en la calle, evidentemente, no solamente en los ámbitos legislativos, y creo que es el momento también que quienes defendemos la vida también empecemos a tener una actitud mucho más proactiva, ¿no? Normalmente son los que están callados, los que aceptamos en silencio que nos pinten cada vez que hay una marcha nuestra catedral poniéndole sí al aborto. Bueno, este es el momento también que todos empezamos a hacer escuchar nuestras voces, a transformarnos en activistas en defensa de la vida. Me parece que ha sido una señal muy importante del día domingo también en este debate que se da en la Argentina, y que sería bueno también que los legisladores sientan la presión
reflexión de muchísima gente que defendemos la vida, que estamos en contra del aborto y que también tenemos ganas de hacernos escuchar. Sería bueno que se escuchen todas las voces. El domingo hubo un avance grande en este tema, también fue uno de los temas de la semana. Y no quiero dejar de hacer una reflexión respecto del 24 de marzo. No quiero dejar de hacer una reflexión de un día tan caro para la sociedad y para la política argentina y que ha pasado una vez más, ¿sí? 42 años. Y la sensación que tuve en este último es que el día sábado he visto un aniversario de esta situación tan trágica para la Argentina, más politizada que nunca. O sea, hace mucho tiempo que no había una politización tan grande en los discursos mismos, las expresiones de Estela de Carlotto, que más tuvo que ver con un ataque a Macri. Los actos en sí han sido actos en contra de Macri, no parecían actos donde estábamos recordando 42 años del golpe de Estado. Sinceramente, hace mucho tiempo que no veía una politización tan pero tan grande, que se ha dado en otros hechos, ¿no? Estaba viendo este acto de la legislatura del día de ayer, el premio Jorge Morresi, entregado por ATE a los derechos humanos. ¿A quién se lo han entregado? Se lo entregaron, realmente cuesta creer, ¿no? A Zanini, a Vudú, a Víctor Hugo Morales, al doctor Zaffaroni, a Leopoldo Moró, a Hugo Yasky, a Roberto Baradel. Honestamente, esta es la gente que tiene que recibir un premio de esta naturaleza en la legislatura porteña. ¿No parece una provocación? ¿No da la sensación de ser un acto más político que un verdadero reconocimiento a quienes trabajen por los derechos humanos? ¿Qué trabajo hace Vudú por los derechos humanos? ¿Cuál fue el trabajo de Eugenio Zaffaroni por los derechos humanos? Un juez de la corte que alquilaba casa para prostíbulos. ¿Cuál fue? O no conocía que alquilaba de 7 departamentos, que alquilaba 5 estaban destinados a prostíbulos. O no lo sabía. Esta es la gente. Víctor Hugo Morales, una persona que lo agasajó a Videla cuando salieron campeones del mundo. ¿Esta es la gente que hoy recibe un premio o no nos acordamos de esto o la historia es para algunos de una manera y para otros de otra? Estamos más politizados que nunca, me da la sensación. Ayer miraba, por ejemplo, también en Salta, la agrupación tradicionalista Gaucho de Güemes, que fueron a repintar todo lo que las abuelas de Plaza de Mayo le habían pintado, donde es el monumento histórico a Güemes, habían pintado los pañuelos. Estaban limpiando y borrando todos los pañuelos. ¿Puede ser posible en esto? ¿En qué se han transformado las abuelas de Plaza de Mayo y las agrupaciones tradicionalistas saliendo a borrar esto? ¿Se dan cuenta cómo hemos dividido la sociedad de la manera que lo hemos dividido? Ayer miraba una madre arrodillada frente a la tumba de su hijo en Malvinas. Tal vez el paso más grande que hemos dado en la Argentina para recuperar nuestra isla sea este, el reconocimiento de nuestros 90 héroes que están ahí reconocidos hoy, son muchos más. Este debe ser el paso más grande que hemos dado. Y miraba a una madre arrodillada en esto, porque si queremos luchar por nuestra soberanía, esta es la forma de luchar. En acciones absolutamente diplomáticas, de amiguismo, donde hemos logrado poner pie en algo que es fundamental, que es el reconocimiento de nuestros héroes y que nos permitan empezar a identificarlo. Un hecho fundamental de un país que realmente genera hechos concretos donde demuestra soberanamente que se siente dueño y que quiere avanzar con esto. En el tiempo, con tranquilidad y con diplomacia en la mano, no con verborraje ni con agresividad. Ha sido fundamental, pero sin embargo, ¿sabe qué circulaba en todas las redes sociales? La imagen de esta madre con un texto que decía sin pañuelos blancos, porque estas madres parieron héroes. Las otras también parieron hijos como corresponde, como todo, pero no podemos como sociedad dar nuestro lujo de dividirnos de esta manera. Y esto es lo que nos está pasando, lamentablemente. Una mala imagen y una mala foto de un 24 de marzo donde 42 años pasaron y la sensación que tengo es que muy poco hemos aprendido. Vamos a la pausa. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Estamos en este bloque acompañado por el contador Hugo Marcelo Fiat, simplemente un profesional de las ciencias económicas, a quien le agradezco mucho que haya venido. No es un hombre que aparece jamás por los medios, pero bueno, lo convencí para hablar de Zona Franca, de un tema donde estamos todos empezando a aprender. Esta es la realidad. Están empezando a aprender los políticos, los profesionales, los periodistas. Hay algo que es un desafío para Jujuy, un desafío que hay que ser muy claro, es a largo plazo. Si alguien cree que esto va a haber dentro de 1, 2, 3 o 4 años frutos de esto, están equivocados. Estamos construyendo el Jujuy de los próximos 20 años. Bueno, es una idea de empezar a hablar, a empezar a comprender y a tratar de interpretar esto. Huguito, gracias por venir. Buenas tardes, Alberto.
Muchas gracias por la invitación y espero colaborar y informar a Sé tu que audiencia. no te gustan los medios, por eso Sí. valoro mucho que estés acá y me ha costado mucho convencerte, Está digamos. bien. Pero no hay mucha gente para hablar de Zona Franca, creo que es algo que estamos empezando todo de a poco a conversar, digamos, y todas las voces sirven, todas las voces suman, ¿no? Bueno, sí, a mí circunstancialmente por un cliente que tuve hace varios años, tuve la oportunidad de verlo y estudiarlo al tema porque nos tocaba de cerca. Y bueno, de ahí que, si bien fue hace ya más de 10 años, y bueno, tuve la oportunidad de ver específicamente el tema Zona Franca. Jujuy creo que nos sorprende a todos en esto de aparecer con estas dos zonas francas, de algo que parecía que en el país iban a estar frenadas, digamos, Sí. la logran restablecer. Se establece Jujuy, La Quiaca y Perico, digamos, las dos tienen características distintas. Empecemos por acá, tratando de caracterizar, digamos, estas dos zonas francas. Bien. Lo que se firmó el otro día cuando vino el presidente Macri es un convenio con la provincia en donde se establecen dos zonas francas, una en cercanía de la ciudad de Perico, que está teniendo quieren darle un aspecto industrial y de almacenamiento que le llaman, y otra en la zona de La Puna, donde se le quiere dar como actividad principal la comercial, ¿no? Esos son los dos ejes y las dos actividades en cada una de ellas en donde se estableció en el convenio. Eso desde el punto de vista de lo que se firmó el convenio en la provincia. Yo quería hacer no sé si es el momento para hacer un encuadre teórico de lo que significa una zona franca en el país de acuerdo a la legislación vigente. La legislación vigente determina que una zona franca es un ámbito, un lugar determinado en el país en donde la mercadería no va a tener el control habitual de los servicios aduaneros que se regirían en el territorio aduanero general, y que además no se van a pagar los tributos, no van a estar grabada esa mercadería por los tributos que se generen, salvo algunas tasas de retribución de servicios que se cobren dentro del ámbito de la zona franca. Pero quiero aclarar, porque hay una confusión al respecto. Cuando se habla de zona franca, hay una ley específica y que se remite al Código Aduanero, en donde cuando hablamos de tributos que no se pagan, estamos hablando pura y exclusivamente de tributos aduaneros. Todas las empresas que se establezcan en zona franca tienen la misma normativa de impuestos nacionales y provinciales que cualquier otra empresa situada en territorio. O sea, pagan ganancias, pagan aporte por los empleados, no cambia nada. Exactamente. ¿Provinciales también? Provinciales también. Perfecto. Después vamos a ir a ver algunas particularidades que se han dado en una o dos provincias, digamos, porque las exenciones impositivas provinciales están destinadas más que nada a parques industriales. Correcto. ¿Me entendés? Entonces, la ley de zona franca establece que una empresa radicada en zona franca no puede estar en un parque industrial. Ese es otro tema también. Pero ya vamos a hablar enseguida de una zona franca específica en La Pampa, en donde hubo una conjunción, en donde la zona franca hace también de zona industrial, y ahí establecieron no solo beneficios de carácter aduanero, sino provincial. Correcto. Siguiendo con el esquema general de lo que es una zona franca, tenemos distintos tipos de zona franca en lo que hace a las actividades que se desarrollan en cada una de ellas. Tenemos actividades de almacenamiento. ¿Qué son las actividades de almacenamiento? La mercadería ingresa a la zona franca, se le hace algunos controles de calidad, se le mejora la imagen,
se la embala para el transporte y nada más. O sea que se podría exportar grano desde ahí. De Anta puede venir la soja, lo que sea, entra acá y se exporta desde acá. Se almacena ahí. Pero estamos hablando de almacenamiento. Yo no diría de ese tipo de mercadería y no entraría todavía al tema de exportación. Estamos hablando de almacenamiento, de mercadería que se le introduce a la zona franca para lograr menores costos en lo que hace al control de mejorar la imagen, o sea, ponerle un distinto embalaje, acondicionarlos para el transporte, pero ese tipo. No estamos hablando en almacenamiento de temas de importación o exportación. ¿Estamos de acuerdo? Otra actividad que se puede desarrollar en zona franca es la del comercio. Se introduce mercadería, no solo para el consumo, sino para la utilización dentro de la zona franca y para su posterior comercialización o egreso de la misma. Ahí esta actividad está bien relacionada con lo que va a ser La Quiaca. En la Quiaca, en la Puna, exactamente. Y luego está la actividad industrial, que es la que más se desarrolló en el país, que tiene un perfil netamente exportador. ¿Por qué? Se introduce la mercadería que uno va a exportar, sin pagar ningún tributo, recalco, aduanero, sin pagar ningún tributo cuando ingresa, se le realiza un proceso industrial que tiene que estar certificado por el INTI a nivel nacional, que puede ser una transformación de una mercadería, una elaboración, etc. Y se la exporta a distintos países, ¿sí? O a países terceros, en donde esa exportación también está exenta de cualquier tributo aduanero. Porque sale de una zona franca. Exactamente. Por eso es tan importante y en la época de los últimos 12 o 15 años los derechos de exportación eran tan altos en determinados productos agrícolas, digamos, en donde que si uno introducía una mercadería, un grano, como vos recién decías, le realizabas el proceso de elaboración o clasificación que estaba certificado por el INTA y lo exportaba, esa exportación no pagaba el derecho aduanero, que tanto daño causó a la producción agropecuaria. Llegó a ser del 33, digamos. Exactamente. En la zona, como se tratan de productos originarios en economías regionales, los derechos de exportación son bajos, menores. Son menores. Cuando existían los derechos, hoy existe solamente a la soja, tengo entendido, pero en aquella época se pagaba el 10% de la mercadería exportada y se la tenía que pagar en forma anticipada. Ahora, esa mercadería en una industrial, que puede ser perico, que va a ser industrial, solamente no paga cuando sale en carácter de exportación. Exacto. Pero si de ahí sale al país, paga como cualquier mercadería que se introduce, digamos. Así es, así es. Así es. Por eso, vuelvo a repetir, estamos hablando de tributo aduanero, nada más. ¿Por qué? Porque mucha gente dice zona franca y dice, no voy a pagar el IVA, no voy a pagar esto. No es así. Está todo grabado. No es así. Vuelvo a repetir, para todas las actividades de zona franca rigen las normas de impuesto a la ganancia, las normas del IVA, las normas de impuesto a ganancia mínima presunta, etc. ¿Sí? Perfecto. Bien. Un ejemplo tonto. Yo no puedo traer soja y porque la meta acá y la exporte, tiene que tener un proceso de industrialización certificado por el INTI. O sea, puedo entrar la soja, transformarla en aceite de soja y exportarla como aceite, digamos. Exactamente. Y entonces en ese caso no paga nada de eso. Tributo aduanero no paga nada. Perfecto. Pero la ganancia que genera eso, desde el punto de vista del impuesto a la ganancia, sí paga. Exactamente. Correcto. Sí paga.
ahí hay que hacer una diferenciación porque existen, veo una confusión al respecto. Es como decir, se abre la zona franca, no se paga nada, no es así. Correcto. ¿Estamos? La zona franca se tiene, la ley establece que la nación tiene que firmar un convenio con cada provincia. Se habla de que se recomienda realizarlas en zonas geográficas en donde se necesita un desarrollo económico, social, para que la gente no se vaya o no emigre a las distintas capitales, para que haya una actividad y se pueda generar un empleo y se quede la gente en esa ubicación geográfica por la cual se eligió establecer la zona franca. ¿Sí? La ley también establece que la zona franca, hay dos organismos que crea. Uno, un consejo de vigilancia, que es un consejo de vigilancia que va a estar la nación, la provincia y las municipalidades que intervengan, y el concesionario de la zona franca, que puede ser un privado o un mixto. ¿Sí? Yo las que he visto son todas, la mayoría privadas, en donde el Estado tiene que hacer una licitación pública, nacional e internacional, para concesionar la zona franca. ¿Y eso se concesiona cuándo? ¿En qué etapa? ¿Se hace la inversión previa antes o se concesiona ahora y el privado hace la inversión? Claro. Primero, yo creo que en Jujuy estamos en una etapa en donde se están delineando a grandes rasgos, ya se firmó el convenio, ahora hay que establecer específicamente en cada lugar qué beneficios va a haber de tipo aduanero, y la misma ley de zona franca establece que el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer algunas concesiones de otro tipo impositivo por la cual se pueda acceder. O sea, que capaz que el gobierno nacional determina, el IVA se paga en un porcentaje menor en una actividad que yo quiera fomentar. Claro. Si hablamos en la fase industrial, puede ser alguna cuestión de aduanera, seguramente, porque la fase industrial está enfocada hoy por hoy, lo que es la ley de zona franca, está enfocada a la exportación. Después vamos a hablar, hay algunos proyectos actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde se quieren modificar algunos aspectos que vienen a cambiar algunos objetos de la ley anterior, de la ley actual, perdón, en donde se quiere ampliar los objetos de la zona franca que beneficiaría el desarrollo de la actividad, ya sea industrial o comercial. Ahora, volviendo al tema de la zona, recién hablábamos de lo industrial, hablábamos de lo comercial. ¿En dónde se vería beneficiado el común de la gente? Se habla que en las zonas francas comerciales, La Quiaca, las mercaderías se van a poder vender al público en general, llámese público que viene de países limítrofes. Ese es uno de los temas que recién me olvidaba, cuando la ley de zona franca habla de ubicación en las zonas geográficas que necesitan desarrollo económico y también en zonas geográficas cercanas a países vecinos. Ahí, por eso es que quieren hacer la zona franca de tipo comercial en la zona del norte. Ahí no se va a eximir del IVA, no se va a eximir de ganancias, pero sí los consumidores de esos productos entiendo, por lo que vi en las otras zonas francas, que hay una o dos, que le van a establecer ciertas franquicias para poder comprar productos sin impuestos. En una palabra, yo voy a poder ir a La Quiaca a comprar algo, pero voy a tener la misma franquicia que tengo cuando voy a Iquique, digamos. Exactamente. O sea, y $300 creo que exactamente. El que vive acá en la provincia, esa franquicia se va a ir renovando cada determinados meses, digamos.
No vi el convenio que firmó la Nación con la provincia, pero lo que hoy hay en el país, en otra zona franca, que es una o dos nada más, existen distintas franquicias que uno puede ir a comprar y que se renuevan cada 3, 6 meses. O sea, que no es que puede ir todos los días, sino que una vez que lo usa la franquicia tiene 3 meses para... Exactamente, porque eso va a ir en detrimento de la otra actividad comercial que existe actualmente en el territorio de Aduanero General. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O sea que la quiaca parece la más fácil de desarrollar, porque las industriales parecen la más complicada, digamos, pero parece la más difícil de interpretar, digamos, porque es muy amplio lo que se ve y mucha gente creo que tiene una expectativa de decir, bueno, vamos a abaratar los costos de vida, digamos, porque esto es de alguna manera lo que la gente dice, ¿no? Exactamente. Sí, yo entiendo que es así, pero quería aclarar, porque cuando siempre se habla de no está grabado por tributo, no. Eso tiene que quedar en claro. Está la zona franca de la quiaca, que dice que son 1000 y pico de hectáreas las que ya se han comprado y se han destinado a esto, digamos, se desarrolla acá. Yo soy un quiaqueño, digamos, ¿sí? Entro a la zona franca. ¿Puedo ir toda la semana a comprar los productos de mi consumo diario, digamos? Yo entiendo que no. Yo personalmente entiendo que no. Porque ¿qué va a pasar con el comercio que vende lo mismo que en zona franca que está situado en la quiaca? O sea, podrá ir, puede comprar hasta la franquicia, digamos, ¿sí? Llámese $300, que es la franquicia existente hoy, creo que lo han llevado a 500, pero también tiene una limitación en el tiempo. Si esa franquicia la usas hoy, no la podés renovar todos los días. Totalmente. Porque si no, va a existir la zona franca y el resto va a caer todo. El resto va a caer todo. Exacto. Pero hay otro tema. La zona franca, la única zona franca que existe en el país de ese tipo, tiene la franquicia y tiene un listado de determinados productos que puedan tener esa franquicia. No todos los productos. Si me tenés que ayudar a interpretar cuáles son los beneficios de esa zona franca para el que está adentro, ¿cómo me orientás? Es la que más me cuesta ubicarme. Yo en la industrial, ¿qué pienso? Es decir, nosotros somos una provincia tabacalera, yo podría tener la fábrica de cigarrillos, si me pienso en CJ, la tengo adentro de la zona franca, la fábrica de cigarrillos, saco el tabaco de acá, lo fabrico acá y lo exporto desde acá sin aranceles. Ese tiene una reducción de costos en tributo aduanero muy importante. Ya, se me ocurre un ejemplo de eso, ¿sí? Me pasa lo mismo con otras actividades, es lo más fácil ubicarse, digamos, decir, a ver, no sé, yo soy Ledesma, me conviene llevar mi fábrica de cítricos, de esenciales, meterla ahí adentro. Meto los cítricos por acá y los saco como esencia y lo exporto de acá. No sé, se me ocurren muchos ejemplos de esto. En la comercial es donde me trabo, digamos. Sí, es la más difícil entiendo yo también. Porque aparte creo que es la que más expectativa ha generado. La gente se imagina un Iquique acá cerca, donde yo voy a poder ir y comprar de todo. Pero eso te pido que me lo digas dentro de un ratito. Vamos a hacer una pequeña pausa que tengo que hacer y lo pensamos juntos a ver qué le contamos a la gente de esto. Con el vecino país de Bolivia, que están ahí. O sea, la persona que viene de Bolivia entra a la zona franca y puede comprar ahí lo que quiera, digamos. Tendrá su restricción cuando entra a su país, digamos. Depende siempre, estamos basándonos en este tipo de comercio en la medida que el Estado Nacional nos deje poner esa zona franca de tipo comercial con determinados productos, que podamos comercializar no solo a los que viven en la provincia, sino a los que vengan de atrás. Obviamente con distintas restricciones. Seguramente a los que vivimos cerca, con franquicia, pero a los que vienen de países limítrofes, sin franquicia. O sea, podrán comprar lo que ellos quieran y ellos se llevarán el producto, digamos, a su país y pagarán su impuesto que les correspondiera pagar allá. En el país. Pero eso ya no es un problema nuestro, digamos. Exactamente. Y es lo que pasa que nos vamos a Iquique. El problema es que no entramos, digamos. Vos allá podés sacar lo que vos quieras. Exactamente. Claro, va a tener un impacto grande eso. Sí. En algún momento, la provincia adhirió en el año 1994, con el Poder Ejecutivo Nacional, hizo una adhesión a la ley de zona. Esta ley de zona franca data de 1994. Jujuy ya tuvo esta posición, pero nunca la implementó. En el año 94 se establece
se firma un convenio con la Nación y uno de los artículos específicos hablaba de que en la zona franca se podrían comercializar productos electrodomésticos y hasta automóviles. Yo estos temas de automóviles los veo muy difíciles, tengo una opinión muy personal, porque la industria automotriz en el país tiene sus reglas de juego, está muy ligado con el tema de Mercosur y bueno, no creo que se pueda vender automóviles ahí sin... ¿Cubiertas? Y podría ser. Pero es toda una regla de juego que la tiene... Podría ser cubierta, vuelvo a insistir, para nosotros que vivimos acá en Jujuy, con franquicia, hasta un determinado monto. De ahí en más va a haber que pagar los impuestos correspondientes. Para los que vienen del exterior, se los podrán llevar así. Uno viene, ¿no?, los camiones pasar con autos usados que van a Paraguay, digamos, Así y es incesante, ¿no es cierto? Acá lo vemos todos los días, digamos. Así es. Me contabas vos recién que en La Pampa es el único lugar donde logran converger, digamos, los parques industriales con la zona franca, digamos. Sí. Que son limitantes, no puede estar en los dos lados salvo excepciones. Quiero recalcar un tema dentro de las actividades de zona franca, que es la actividad industrial. La actividad industrial, cuando se la realiza dentro de la zona franca, tiene un único fin: la exportación de bienes. Está prohibido, cuando uno realiza una actividad industrial dentro de la zona franca, introducir eso que produjo al mercado interno. Salvo, hay una excepción en la provincia de La Pampa, ahí quiero llegar, en donde hay determinados productos que se transforman o industrializan en la zona franca de La Plata, se pueden introducir al territorio aduanero general. Pero el único lugar... Ni siquiera pagando los aranceles, digamos. Está prohibido. O sea, en general está prohibido comercializar productos industrializados en zona franca en el territorio aduanero general, salvo en La Pampa, que sí han autorizado específicamente. Y fíjate, voy a enumerar, digamos, algunos beneficios de la zona franca de La Pampa, que son importantes y que logran una conjunción con los famosos parques industriales, digamos, que tanto este gobierno quiere darle mucha cabida por la producción en sí. La totalidad de la producción, la parte industrial de la zona franca de La Pampa, de General Pico específicamente, puede ser ingresada al territorio general para su comercialización. Esta operatoria no se puede realizar en otra zona franca, siendo la de General Pico la única habilitada para hacerlo. Este beneficio permite la radicación de industria, convirtiéndolo en un parque industrial que además posee beneficios aduaneros. O sea, confluyen el parque industrial con la zona franca. Tiene los beneficios de parque industrial y de zona franca. Ahora, eso lo autoriza Nación. Claro, sí. La única forma es... La única forma es que la Nación autorice. Es la única. Ah, y debe tener que ver también con limitantes de lo que se fabrica, ¿no? Porque si lo que se fabrica hay que ver que es necesario para el lugar, porque no tuve tiempo de ver cuáles son los productos que se fabrican como para ejemplificarlos, pero sería interesante verlos o informarse para estar al tanto del tema. Un segundito más. Otro de los beneficios que tiene esa zona franca, que no estaría mal tomarlos, que seguramente las autoridades provinciales con sus legisladores sé que están trabajando mucho al respecto y existen 2 o 3 proyectos de modificación de la ley de zona franca que, como hace un rato decía, data de 1994 y quieren adecuarlo a los tiempos actuales. Y hay 2 o 3 proyectos que están en curso actualmente para su modificación. Pero fíjate vos los otros beneficios que tiene el caso específico de La Pampa.
En las contribuciones patronales, las empresas radicadas dentro de zona franca, totalmente exentas de contribuciones patronales de los empleados. Es un tema muy importante. La R3 y obra social. La provincia de La Pampa se hace cargo de estos conceptos reiterando el 100% de lo abonado. O sea que las empresas que están adentro no pagan contribuciones, no pagan ART y obra social. El tema de las contribuciones patronales se lo dio el Estado Nacional. Ni Cristóbal López tiene tanto beneficio. Bueno, no hablemos del tema ese porque la verdad. Dice que en el G20 trataron el tema este de zona franca también. Sí. En el mes de diciembre pasado hubo una reunión muy importante en Buenos Aires de la Organización Mundial del Comercio y uno de los foros fue zona franca. Y hablaron distintos especialistas, habló por parte de la Argentina el titular de la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio del Ministerio de la Producción de la Nación, diciendo que están dispuestos a modificar la ley de zona franca, que es la 24331, con el objeto de darle una mayor agilidad y a todo al comercio o a la industrialización que pase por la zona franca. Y uno de los comentarios importantes que me llamó la atención y que creo que Jujuy está en una etapa, en esa etapa que, digamos, yo entiendo que Jujuy tiene la herramienta hoy en día legal como para empezar a tirar todas las líneas y a generar y concretar la zona franca para el desarrollo económico de esas distintas zonas y potenciar no solo el comercio, sino la industria dentro de la provincia. Y una de las reflexiones más importantes que rescaté es que la ciencia de la zona franca residen en la localización geográfica de la zona franca, su especialización para atraer inversiones y los incentivos tributarios y aduaneros que tiene que tener la zona. Y recalco uno de estos tres, la especialización en atraer inversiones. Creo que ahí radica una de las patas importantes para que la zona franca que quieren hacer acá en Jujuy tenga éxito. Porque la especialización en atraer inversiones creo que es muy importante de la mano de lo que el Estado nacional y provincial está dispuesto a ceder en temas tributarios y aduaneros. Ahí es fundamental, digamos. Trabajar y además mucho. Que se concluyó en este encuentro de que por cada dólar que se perdona de impuestos o de incentivos en zona franca, se generan de 3 a 6 dólares para la economía nacional. O sea que no es un tema menor. Es un tema difícil de transitar. Hay que hacer mucha gestión, mucha gestión. Y este tema de que yo recién hablaba de atraer inversiones es crucial. Es crucial. Es una oportunidad. Es una oportunidad y tenemos la herramienta, que es lo más importante. Claro, porque si nos vemos los antecedentes, podemos decir que Parque Industrial le llevamos más de 12 años de frustraciones, ¿sí? Entonces esto no tiene que ser una frustración más, al contrario. Esto tiene que ser un desafío de todo para que realmente sea lo que cambie. La Puna y también Jujuy, ¿no? Porque la de Perico tiene perspectivas también muy importantes. Sí, muy importante. Ahí está la cooperativa de tabacalero de Jujuy. Está el año pasado, hace 6 o 8 meses, se reabrió una planta procesadora de legumbre que era la antigua planta de procesadora de legumbre de una empresa extranjera y que después cuyos propietarios actualmente son gente de Salta, se tuvo que ir de ahí, de la zona de Las Pampitas, a la zona franca de Güemes para no pagar los derechos de exportación. ¿No? Hugo, te agradezco mucho la visita. Bueno, el agradecido soy yo. Espero que no es un tema sencillo. No es un tema sencillo, es árido. Y espero que la gente que te escuche y te ve haya podido entender algo de lo que se va a hablar mucho en los próximos tiempos. Es lo que se viene. Gracias. Gracias por venir.